Biblias donde tuvimos la lectura, Salmos capítulo 17. Me encontré con algo interesante el día de hoy que yo no conocía, un dicho judío, un dicho hebreo que realmente yo no comprendí, y me puse a buscar varios libros y no encontré la respuesta y dije, vamos a ver qué dice John MacArthur, ¿no? Y abrí uno de sus comentarios y ahí él lo explicaba y yo dije, órale. Entonces algo que no sabía, se me hizo muy interesante, tiene mucho sentido. Vamos a abrirlo, Salmos capítulo 17, va a ser todo el capítulo, aunque solamente leímos hasta el 10, pero va a ser hasta el 15, va a ser completo. Vamos a comenzar, le puse como tema, exponiendo nuestra causa a Dios. Normalmente no soy mucho de poner temas a los sermones, pero se me hizo muy bueno esto, exponiendo nuestra causa a Dios, es decir, llevar a Dios en oración las cuestiones que nos están sucediendo, y esto lo sabemos. Si usted sabe cómo orar, usted ha entendido por medio de la palabra de Dios que debemos de hablarle a Él y decirle todo lo que está sucediendo con nosotros, nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestros agradecimientos, la alabanza a Él, etcétera. Bien, esto es básicamente eso. Ahora, en cierta forma es parecido al capítulo 7, ahorita se los explico, pero bien, este salmo en realidad es un lamento buscando la vindicación. Si ustedes observan el versículo 2 del capítulo 17, dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Y sabemos obviamente que es una oración por lo que el salmista menciona en el versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Entonces, y dice, escucha mi oración, hecha de labios sin engaños. Entonces, este capítulo es una oración del salmista, del rey David, directamente a nuestro Señor Dios, pidiendo vindicación. Vindicación simplemente significa venganza. Señor, tú haz venganza. Algunas personas dirían, bueno, es que es un sermón imprecatorio. Recuerden que el sermón imprecatorio es aquel sermón, o salmo, perdón, donde el salmista dice, Señor, tú mátalos, québralos, reviéntalos, sácale las tripas, realmente ponlos a cuenta, haz justicia, ¿sí? Porque ellos me han lastimado. Y en cierta forma podríamos decir que lo es, pero no lo considero en lo personal como un salmo imprecatorio. Ahora, la oración termina en una nota positiva a partir del versículo 13. Lo que es 13 al 15 es precioso, es una nota positiva, es una parte de la oración sumamente hermosa, y vamos a tocar también esos puntos cuando lleguemos ahí. Esto tiene que ver, les menciono que algunos lo considerarían imprecatorio porque él está pidiendo venganza, el rey está pidiendo venganza en cuestión a las injusticias hechas sobre él. Por lo tanto, esto se asemeja, como les mencioné, al capítulo 7. Si ustedes regresan al capítulo 7 y lo leen por su cuenta, ustedes verán que había muchos enemigos de David, y David dijo, pues me estoy rodeado de ellos y me acechan y me buscan y me quieren matar, y yo me tengo, Señor, tú por favor haz justicia. Pero como les mencioné, del versículo 13 al versículo 15, como termina en una nota positiva, también es semejante al capítulo 16 que acabamos de leer o estudiar la semana pasada, donde el rey David dice, Señor Jehová, tú eres mi porción, tú eres mi heredad. Entonces él ha confiado en su heredad, él ha confiado en su porción, quien es Dios Jehová. Y los versículos 13 al 15 de este salmo, el Salmo 17, reflejan esa confianza que él tiene en aquel quien es su porción. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones, Señor, tantas misericordias, su bondad. Señor, le damos gracias por esta su iglesia. Le pedimos, Señor, que crezca espiritualmente por medio del estudio de su bendita palabra. Señor, que cada uno de mis hermanos tenga un verdadero deseo de estudiar, y ese deseo sabemos que nada más viene por medio de tu Espíritu Santo que mora en el creyente.
Señor, necesitamos ver a creyentes de esta iglesia, hermanos en Cristo, y no nada más de esta, sino de iglesias alrededor, tu cuerpo entero, tu cuerpo, Señor, alrededor del planeta Tierra. Necesitamos, Señor, un mayor estudio. Realmente, Señor, estamos viendo mucho emocionalismo en las iglesias, estamos viendo muchas cosas que se están predicando que realmente no es exposición de la palabra de Dios. Y, Señor, eso es por falta de estudio. Te pedimos, Señor, que tu cuerpo, la iglesia verdadera, se ponga a estudiar, Señor, y que comiencen a exponer tu palabra de forma efectiva. Y, Señor, que usted tenga la ganancia. Gracias le damos por todo, por su salvación preciosa. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, leamos versículos 1 y 2. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración. Hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Al leer rápidamente estos dos versículos, notamos fácilmente que el salmista está levantando una oración a Dios diciendo que su causa es justa y que sus labios no tienen engaño. La idea del salmista que él está tratando de exponer en estos dos versículos es que hay aquellos quienes están difamando su nombre. En otras palabras, hay enemigos que están diciendo, David, tú eres un mentiroso, en tus labios hay engaño. David, tú no eres justo, eres una persona injusta como rey, eres un rey injusto. Y lo que él está diciendo en dolor, está diciendo, Señor, es que tú sabes que eso no es verdad. Tengo una causa justa, mis labios no están llenos de engaño como mis enemigos dicen que están. Yo soy inocente de los cargos que se me están presentando. Por eso les mencioné que esto es muy parecido al Salmo 7. En el Salmo 7 había aquellos que estaban difamando el nombre del rey, diciéndole, rey, tú estás mal, tú estás equivocado, tú eres esto, tú eres aquello. Y volvemos a ver esa misma situación aquí. Y él se está justificando delante de Dios y dice, Señor Dios Padre, tú sabes que no soy así como están diciendo de mí. Yo soy inocente de esos cargos. Me llaman injusto, me llaman engañoso. Yo no soy así, tú lo sabes. Dice al final del versículo 2, vean tus ojos mi rectitud. Él está diciendo, Señor, yo quiero que tú me veas, que tú me pruebes, que tú cheques, porque ciertamente nadie conoce el corazón del hombre más que Dios. Yo no puedo ver en el corazón de ninguno de ustedes. Ustedes no pueden ver el mío. Nadie puede ver su corazón y nadie los conoce como Dios los conoce. Yo puedo decir algo de alguno de ustedes, pero ciertamente lo más posible es que yo vaya a errar en mi postura, en mi opinión acerca de ustedes. Así como los enemigos de David estaban errados en la opinión de quién era él. Y él está diciendo, Señor, tú eres omnisciente y solamente tú conoces mi corazón. Vean tus ojos la rectitud que tengo. Están difamando mi nombre y soy inocente de los cargos. Nuevamente, solo Dios sabe el corazón e incluso los pensamientos de cada persona. Vemos lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente vayamos a Lucas. Esta sección de la palabra de Dios es bastante conocida. Lucas capítulo 11 y versículo 17, observemos. Mas él, hablando de Cristo Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma. Él podía ver los conocimientos de las personas, los pensamientos de ellos. Él ya lo sabía, por lo tanto, podemos ver claramente la omnisciencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que dentro de los atributos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos tienen los mismos atributos.
Y aquí podemos ver el atributo de omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, híjole, yo no sé los pensamientos de la hermana Rebeca o de la hermana Elizabeth o de Jonathan o de ninguno de ustedes. Yo no sé lo que están pensando. Yo tengo que preguntarles, ¿qué estás pensando? Yo no puedo leer las mentes, pero nuestro Señor Dios conoce todo. También lo podemos ver ahí mismo en Lucas capítulo 16. Vamos a ver unos versículos acerca de la omnisciencia, ¿sí? Sin mencionar la omnisciencia, pero todavía con el mismo sentido que estamos viendo. En Lucas capítulo 16 y versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Él es abominación. Él conoce los corazones. Continuamos también, vamos a Juan. Y en Juan capítulo 2 y versículo 25 leemos lo siguiente: y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios conoce todo. Él sabía lo que estaba en el corazón del hombre. Y ciertamente era lo que David entendía, y por lo tanto él estaba diciendo: Señor, yo estoy exponiendo mi causa a ti. Esto es lo que está pasando, esto es lo que tú ya conoces. Me están difamando, están diciendo que soy injusto, que soy un engañoso, que yo soy, etcétera, etcétera. Pero Señor, yo expongo ante ti mi causa, una causa que es justa. Y podríamos resumir todo esto que acabamos de hablar con un solo texto. Vamos rápidamente a Jeremías. Todo esto se resume básicamente, o por lo menos esta parte de su oración, se resume en un solo versículo. Jeremías capítulo 11 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. Y eso es lo que él está pidiendo. Está pidiendo vindicación, está pidiendo venganza, está pidiendo justicia de Dios. Que escudriñas la mente y el corazón. Él está diciendo: tú sabes mi mente, tú sabes mi corazón, tú sabes que mis labios no son engañosos, tú sabes, Señor, que no soy injusto como rey. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Entonces todo lo que hemos visto, versículos 1 y 2, se resumen en un solo versículo en Jeremías. Esto es lo que nosotros como cristianos debemos de tener en mente. Ahora, como cristiano, miembro de la iglesia nuevo testamentaria, yo no busco venganza para aquellos que me hacen mal, pero sí pido la justicia de Dios. Y Dios, en su total y perfecta justicia, me va a vindicar. Aunque yo no pida directamente: Señor, dame la vindicación, dame venganza en contra de mis enemigos. Ciertamente el Nuevo Testamento dice que amemos a nuestros enemigos, ¿no es así? Entonces, ¿cómo puedo entonces justificar bíblicamente lo que David está diciendo? Señor, mata a mis enemigos y que mueran y haz justicia sobre ellos. Otra vez, si en el Nuevo Testamento me está diciendo que yo ame a mis enemigos, ¿cómo puedo justificar entonces lo que David está haciendo en cuestión a los suyos? En el Nuevo Testamento yo no pido la venganza, yo no pido vindicación, pero sí pido que se haga la justicia de Dios. Y Él, siendo justo en toda su extensión y perfecto, Él va a tomar venganza, sea lo que sea, aunque yo no lo pida, porque Él es justo. Continuamos. Versículos 3 al 5. Esta parte lo vamos a leer rápidamente. Él continúa, el rey David, él aquí está continuando su discurso o su oración a Dios. Y
con un montón de frases, o varias frases que vamos a ver aquí, y palabras, él mantiene su postura de inocencia. Él está diciendo, yo no soy, Señor, lo que ellos dicen que yo soy. Y tú lo sabes, Señor, porque tú puedes ver mi corazón. Yo soy inocente y tú lo sabes, Señor. Vamos a ver versículos 3 al 5. Tú has probado mi corazón. Señor, tú ya me conoces. Me has visitado de noche. Eso implica, estoy siempre estudiando. Recuerden, lo habíamos mencionado en Salmos capítulo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que es diligente en el estudio de la palabra de Dios, de día y de noche. Vamos a leerlo, ya lo leímos hace un par de semanas. Vamos a leerlo tal y como dice. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, sabemos, por lo que también vimos en otro, me parece que es en el... lo acabamos de ver la semana pasada, Salmos 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces David está diciendo, Señor, yo estudio tu palabra, yo estoy contigo en oración, yo estoy constantemente en las noches, en las madrugadas, siempre estoy contigo, Señor, tú sabes, porque tú me has instruido. Sabes, Señor, tú me has probado, tú me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Obviamente dices, bueno, ¿cómo que nada inicuo hallaste? Pues vemos todos los pecados que hizo David. David hizo un montón de pecados. Simplemente recordemos lo que pasó con Betsabé. Por quedarse con una mujer que no era suya, que vio y le agradó y está chula, es Betsabé, y la quiero para mí. Pues él toma a su esposo y lo pone en frente de la batalla, sabiendo que Urías, se llamaba Urías, sabiendo que Urías iba a fallecer. Lo iban a matar en la primera batalla, iba a morir Urías. Y lo pone en la frente de la batalla y muere Urías, y él termina casándose con Betsabé o tomándola por mujer. Y después de ahí salen los salmos penitenciales, o muchos de los salmos penitenciales, donde él pide perdón por los pecados que él hizo. El más conocido de los salmos penitenciales es el Salmo 51. Señor Dios, perdóname por mis pecados. Pero aquí le está diciendo en el 17, nada inicuo hallaste. Como personas en la carne, no somos perfectos, y ciertamente vamos a tener pecado en nuestras vidas. En esta sección donde dice que en mí nada inicuo hallaste, hace referencia a lo que los acusadores lo estaban acusando en ese momento. Él está diciendo, Señor, yo soy inocente de estos cargos que se están trayendo sobre mí, porque él era un hombre pecador, pero es inocente de esos cargos en particular. Nada, Señor, has hallado. Tú sabes mi corazón, tú sabes que soy inocente de estos cargos en particular. Nosotros también ciertamente caemos en pecado, somos pecadores. Muchos piensan que los cristianos no pecamos. Esto es falso. Tenemos las probabilidades de no pecar porque tenemos la nueva naturaleza, pero ciertamente caemos porque la vieja naturaleza no ha quedado eliminada, sigue con nosotros, y hasta que no seamos transformados, hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, hasta que no seamos completamente distintos a lo que somos hoy en la carne, esto va a continuar. Pero afortunadamente, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. Dice, si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si nosotros caemos en pecado, tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. Bien, entonces continúa hablando aquí David y dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Hasta cierto punto esto es cierto. Sin embargo, la mayoría de los eruditos creen que el Salmo 17 fue escrito cuando David era aún un rey joven. No era un rey de muchos años. Y hasta ese punto todavía no había derramado mucha sangre. Ciertamente David llegó a utilizar sendas violentas. Si ustedes recuerdan, no tengo aquí el versículo, no lo anoté, pero si ustedes recuerdan, Dios no le permitió a David construir el templo. Le permitió a su hijo Salomón construir el templo, pero a David no. La razón por la cual no le permitió construir el templo fue porque para ese punto en la vida de David, en su reinado, ya había matado a miles y miles y miles, y Dios le dijo: no te voy a permitir que tú levantes el templo, porque ciertamente hay mucha sangre sobre tus manos, que mucha sangre has derramado. Primera de Crónicas 28:3. A ver, bueno, gracias hermano. Primera de Crónicas, ¿cómo dijo hermano? 18. 28:3. Ok, Primera de Crónicas 28:3. Gracias hermano por hacerme el favor de buscar ese versículo. Primera de Crónicas 28:3. Dice la palabra de Dios: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Por lo tanto, Salmos 17 se cree, por lo que menciona el versículo 4 al final, que era durante una época tierna todavía en el reinado de David, y no había él hasta este punto derramado tanta sangre. Bien, continuamos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Dios siempre fue fiel para con David. El que no fue fiel fue David. Al igual nosotros decimos: Señor, por favor, guárdame, Señor, por favor, tenme cerca de ti. Dios siempre está disponible. Dios siempre está ahí. Su palabra la tenemos escrita, la tenemos en los libreros de nuestras casas. Dios es fiel. Los que no son fieles somos nosotros. Tantos creyentes dejan de asistir a la iglesia, o esporádicamente van. Dios es fiel siempre. Entonces, el hecho de que dice: sustenta mis pasos en tu camino, pues Dios siempre estuvo disponible para David, así como Él está disponible para nosotros. Pero yo tengo, por medio del Espíritu Santo, debo de tener el deseo de seguir en la iglesia y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Dios siempre está ahí. Él es fiel cuando nosotros no lo somos. Bien, versículo 6. 6 al 9. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Muy interesante eso, ahorita vamos a hablar de eso. Ese es el dicho hebreo que les mencioné. Guárdame como a la niña de tus ojos. Esa es una. ¿Dónde está? No está más adelante, disculpen. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bien,
Ya que Dios conoce la inocencia de David, en este caso en particular, obviamente porque Dios es omnisciente, el rey en su oración pide paz y protección de sus adversarios violentos, quienes buscaban su muerte. Eso lo sabemos porque el versículo 9 dice eso, de mis enemigos que buscan mi vida. Entonces él está buscando protección. Él dice, guárdame, Señor, muéstrame tus maravillosas misericordias, refugio a tu diestra. El versículo 8 se me hizo interesantísimo, lo de la niña de tus ojos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Pues a lo que se refiere literalmente es la pupila, es el ojo. Y a lo que se refiere esto es, si nosotros observamos la anatomía humana y vemos cómo está protegido el ojo. El ojo es muy delicado, el ojo es sumamente muy delicado. Pero Dios ha puesto en nuestra anatomía cejas para proteger el ojo, pestañas, párpados y unos reflejos increíbles. Cuando nosotros vemos que algo viene a los ojos, luego lo cerramos con unos reflejos relámpagos. Cerramos los ojos y si es algo inclusive más fuerte, hasta te tapas la cara o te volteas. Nuestros reflejos para la protección de nuestros ojos es increíble y Dios ha puesto eso dentro de nuestra anatomía, dentro de nuestra mente. Y yo no conozco ningún ser humano que cuando algo explota se le quedan así viendo. Todo ser humano cuando algo explota queda luego se cubre para protección del ojo, que es tan delicado. Y viéndolo desde ese punto de vista, eso es lo que está diciendo David. Señor, guárdame como la pupila de tus propios ojos. Guárdame, protégeme, como si yo fuera tu ojo. Protégeme, Señor, de una forma rápida. Protégeme rápidamente, que tus reflejos de protección sean increíbles. Necesito tu protección ahora. Protección rápida y efectiva, porque estoy en problemas y hay quienes buscan mi vida y yo necesito que me protejas como un humano proteja sus ojos. La siguiente parte de ese versículo nos dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bueno, vamos a ver un par de versículos. No es el único lugar en la Biblia donde habla acerca de la niña de tus ojos. Vamos a ver Deuteronomio. Y ahorita vamos con la siguiente sección. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 10. Dice la palabra, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. También lo podemos ver en Proverbios. Proverbios capítulo 7 y versículo 2. Dice la escritura, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Entonces es eso, una protección inminente, guárdalos lo más que puedas porque es delicado, más te vale que lo protejas. Esto es lo que él estaba pidiendo. Ahora sí, ponme sobre, ¿cómo dice? Escóndeme bajo la sombra de tus ojos, de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bien, habla de un lugar de seguridad.
Y si nosotros pensamos en las aves, no sé si ustedes han visto gallinitas, yo sé que aquí somos de ciudad, no hay muchas gallinas en los patios de los hermanos, pero si usted ha ido a un rancho, si usted ha ido a un lugar donde tienen animalitos, ustedes verán que las mamás gallinitas muy a menudo, y las patitas también, agarran a sus polluelos y los ponen debajo de sus alas en forma de protección. Con sus alas los protegen. Esto también tiene algo que ver con el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Génesis, cuando Él estaba sobre la faz de la tierra, en el hebreo original, que viene siendo que es Génesis 1, vamos a verlo, Génesis 1.2 o 1.3. 1.2. Okay, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. En el hebreo original eso implica que Él empollaba a la tierra como una gallinita, una patita empolla a sus huevos, empolla a sus bebés y los protege. Entonces la idea de estar bajo la sombra de tus alas sí tiene cierta referencia al Espíritu Santo en cuestión a su protección sobre su creación. Por lo tanto, David está pidiendo: protégeme, Señor, como la niña de tus ojos, y dame un lugar de refugio, así como la gallinita está alrededor de sus polluelos, así como el Espíritu Santo protegió la creación y la empolló. Así, Señor, por favor, dame de tu protección. Vamos a ver unos versículos que hablan muy parecidos a esto. Salmos capítulo 36 y versículo 7. Salmos 36, 7, dice la Escritura: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Nuestro refugio es Dios, nuestro amparo es Él, nuestra protección es Él, y ciertamente para los que son suyos. También Salmos 57.1 habla del tema, o menciona lo mismo. Vamos a ver los Salmos capítulo 57 y versículo 1. Dice la palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. 57.1, perdón. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Esa protección es pura y plena misericordia y bondad para con los suyos. Vamos a continuar. Ahora sí, versículo 10. Envueltos están, este es el dicho: envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Yo no entendía ese versículo. ¿Qué es esto? Lo busqué en varios libros, no encontraba el significado de la frase envueltos están con grosura. Y yo agarré una Biblia de una versión más moderna para ver si podía entenderle, y estaba completamente diferente. En la versión moderna decía: su corazón no acepta lamento. Su corazón no acepta lamento. Es decir, no tienen piedad por nadie. Y yo dije, a ver, no le entendía. Y dije, ¿por qué? Esto está completamente distinto y lo busqué en el hebreo original. El hermano Víctor me ayudó. Lo vimos en el hebreo original. Y lo interesante es que nuestra Reina Valera está correcta al decir ahí: envueltos están con su grosura. Eso es exactamente lo que dice el hebreo original. La idea de esto es esto. En otras palabras, es una cuestión de ser insensible.
Lo explico de la siguiente manera. Los hebreos tenían este dicho porque no sé si ellos tenían la idea de esto, pero lo mencionaban. Entre más gordo y ceboso y panzón estés, más insensible eres. ¿Okay? Entonces ellos estaban engrosados con su gordura a tal grado que eran insensibles. ¿Okay? Y se me hizo muy muy interesante. De hecho, vamos a ver unos versículos que hablan de esto. Se me hizo chistoso. Básicamente es esto. Nosotros tenemos un dicho aquí en México parecido, pero tiene un poco más de sentido. Ellos no se tocan su corazón. Son totalmente insensibles, no se tocan el corazón. Por ejemplo, podrían ellos ver a alguien pidiendo dinero en la calle. Un ejemplo, una persona con gangrena pidiendo dinero, muy enfermo, y los ven insensibles al dolor de la persona. ¿Por qué? Porque están envueltos en su gordura. ¿Okay? Pero vamos a verlo. Deuteronomio, estos primeros dos se me hicieron muy chistosos. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 15, dice la palabra de Dios: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Estaba tan gordo que estaba insensible de corazón y rechazó a la roca de su salvación, quien sabemos que es Cristo Jesús. Entonces la idea de engordar para los hebreos era un coloquialismo, un modismo de ellos, que implicaba la insensibilidad del corazón. No te tocas el corazón, mi amigo, porque estás tan gordo. Ok, vamos a ver otro. Este también se me hizo interesante. Tuve que sacar mi diccionario para esta. Vamos rápidamente a Job, capítulo 15, versículo 27. Observen ese también se me hizo chistoso. Job 15, 27. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Pues yo no sabía que era un ijar. Un ijar viene siendo las partes laterales de la panza. En otras palabras, las llantitas. Se te hicieron lonjas. ¿Okay? Otra vez, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Estás lonjudo y estás bien lleno de papada. Insensible eres. Okay. Y hay otros versículos que hablan de eso, pero no nos vamos a meter. Vamos a continuar. Versículo 11. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Todo esto está hablando de los que son los enemigos de David, quienes le están atacando. Le están diciendo: tú eres injusto, tú eres engañador, etcétera, etcétera. Él los está describiendo aquí. Entonces, versículo 11: han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Han cercado nuestros pasos, es decir, ya no hay opción hacia dónde ir. Estoy entre la espada y la pared. Eso sería nuestro modismo nacional. Estoy entre la espada y la pared y no puedo hacer nada y me están buscando para tirarme al piso. Me quieren tumbar, me quieren poner en tierra, y ya en tierra me van a golpear. Y dice el versículo 12 que parecen como leoncillos, es decir, están acechando o buscando la mejor oportunidad para traerme abajo. Ciertamente podemos entender eso, porque siempre hay alguien que no nos quiere y que buscan cualquier forma de atacarnos.
y están en busca de cualquier cosita que salga de tu boca o cualquier cosita que tú hagas, lo que sea, andan en busca de pequeñeces para atacarte, están al acecho y te van a tumbar, y cuando te tumben te va a ir mal. Y por lo tanto, bueno, en el caso de David querían matarlo, estaban buscando su vida. Y nosotros como creyentes, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues lo mismo que hizo David. Señor Dios, protégeme como la niña de tus ojos. Dame protección ahora, Señor, porque yo lo necesito. Tú conoces que yo soy inocente de los cargos, pero están buscando cualquier cosita para traerme abajo. Señor, tú protégeme. Versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Como les mencioné, del 13 al 15 es muy bonito. Y esto tiene que ver, del 13 al 15 es la parte positiva de la oración de David. Y como les dije, podemos asociarlo con el capítulo anterior, el capítulo 16, con relación a que Dios es mi porción, Jehová es mi porción, Él es mi heredad. ¿Por qué? Porque yo he confiado en Él. Entonces, tomando eso como en nuestra mente, vamos a continuar. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Esta semana pasada, el domingo pasado, perdón, hablamos acerca de, en Apocalipsis, que estamos estudiando los domingos por la tarde, hablamos de la espada de Dios, la espada aguda, que es básicamente un instrumento de guerra, es su justicia. Y eso es lo que está pidiendo aquí. Levántate, Señor, y pon a tus... Bueno, lo podemos asociar con Hechos capítulo 2, versículo 35, que habla de que Dios va a poner a sus enemigos bajo estrado de sus pies. Y lo va a hacer en la guerra, con la espada de dos filos, su palabra misma. Y va a traer juicio sobre ellos. Entonces podemos asociar este versículo, Salmos 17:13 con Hechos 2:35. Él está hablando como guerrero, él está hablando como soldado. Señor, con tu espada trae justicia, por favor. Sal a su encuentro. Versículo 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Y cuál es la porción de David? Jehová. Entonces, a diferencia de la porción de David, la porción o la heredad de ellos es aquí. Mientras que la porción o la heredad de los creyentes, de los cristianos, de los que han creído en Jesucristo como su único y propio Salvador, nuestra porción, nuestra heredad está en los cielos. Nuevamente, esto lo vimos en Salmos 16. Vamos a leer nuevamente el versículo 5. 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Él está diciendo, Señor Jehová, tú eres mi porción. Señor Dios, tú me harás, tú me pondrás mi heredad en lugares deleitosos, como también lo menciona el Salmo 16. Está hablando de lugares celestiales. Una heredad no de este mundo. Pero estos malos enemigos, su porción era la porción aquí, el único que tienen. No van a tener nada mejor que de este mundo. Ellos van a morir y van a ir al infierno y por toda la eternidad. Y lo mejor de su vida va a ser aquí en esta tierra. Qué triste. Eso es lo mejor para ellos. No van a tener nada mejor. Su porción es aquí. Ahora, quiero que pongan atención aquí. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Pero ahí quiero que noten la palabra tu tesoro. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. En otras palabras, los inicuos, los que no han recibido a Cristo, los que no son salvos, los que no son creyentes,
aquí en este mundo es su porción, es su herencia, y Dios les ha permitido tener del tesoro de Dios. Dios ha bendecido o mostrado misericordia, más bien, sobre las personas no salvas, porque Él les está dando de su tesoro para que ellos se mantengan y tengan una vida, porque fuera de esta no van a tener otra buena. Dios está mostrando misericordia incluso para el que no es salvo. Eso es increíble. Qué bondadoso es nuestro Señor, incluso para los que no son hijos suyos. Algunos lo han asociado esto también con gracia común, porque bueno, no me voy a meter en detalles porque eso es hablar horas de ese asunto. Yo no lo considero parte de gracia común necesariamente, yo simplemente lo considero parte de la bondad de Dios sobre el ser humano, incluso aquellos que no son salvos, porque Él sabe de antemano que esto es lo mejor que ellos van a tener. Ahora, a lo que se refiere con tu tesoro es porque todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Absolutamente todo. Y todos los que están aquí le pertenecen a Dios. Vamos a verlo. Salmo capítulo 24 y versículo 1. Dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra. De Jehová es. Él es el que lo posee. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Entonces absolutamente todo. La plenitud. Todo. Todo lo que hay en esta tierra es de Dios. Todo. Es decir, que si tú tienes un vehículo, si tú tienes una casa, si tú tienes una tele, si tú tienes dinero, la plenitud de todo lo que hay aquí pertenece a Dios. Y si tú lo tienes, es porque Dios te ha permitido, en su misericordia y en su bondad, te ha permitido que tú lo tengas. Por lo tanto, los que no son salvos, ellos tienen cosas. Los que no son salvos tienen carros, tienen terrenos, tienen teles, tienen computadoras, tienen pertenencias, tienen bienes. Pero realmente no son de ellos porque toda la plenitud del mundo es de Dios. Dios nada más les está permitiendo que lo tengan un tiempo corto, porque es lo único que ellos van a tener. Vamos a ver otro versículo, 1 Corintios. Es en el Nuevo Testamento, dice exactamente lo mismo, pero vámonos a verlo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Si tú tienes bienes, son de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios y Él permite que tú lo tengas. Y Él bendice o da su misericordia también a los inicuos de esta manera. A los que no son salvos también les extiende eso. Ok. Terminamos con el versículo 15. En cuanto a mí, observen, esto es precioso. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Está afirmando su salvación. Está diciendo, yo sé, Señor, que yo voy a tener algo más después de esta vida. Cuando yo muera, yo veré tu rostro. Pero la siguiente frase es lo que se me hace precioso. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David está hablando de su resurrección después de la muerte. Voy a despertar en gloria. Yo voy a ser resucitados, despertaré y voy a ser a tu semejanza, Señor.
Esto está hablando, recuerden que estamos en Salmos, por lo tanto, esto está hablando del Antiguo Testamento. Hay aquellos, y son muchos, hay aquellos denominaciones y religiones que creen que va a haber una resurrección general. Es decir, que todos vamos a resucitar en un tiempo específico, todos al mismo tiempo. Pero nosotros podemos ver dentro de la palabra de Dios que existen varias resurrecciones en diferentes tiempos. Empezando con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es las primicias de la resurrección. Después tenemos la resurrección de los muertos en Cristo, que viene en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. Bueno, vamos a ver un par, vamos a ver otro. 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra transformados es básicamente sinónimo con lo que David está diciendo aquí en el 17:15, a tu semejanza, seré transformado a tu semejanza. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, es decir, la iglesia, seremos transformados o seremos como Él es. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, entonces hasta el versículo 58 habla de la resurrección de la iglesia nuevo testamentaria. También lo podemos ver en 1 de Juan. Creo que lo escribí mal. Creo que es Juan, no 1 de Juan. Ahorita checamos. No, sí es correcto, no me equivoqué. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Esto también es para la iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos semejantes a Él. Otra vez, es lo que está diciendo David en Salmos 17:18. Despertaré a tu semejanza. Continuamos leyendo el 3:2. Porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en cuerpos transformados. Esto incorruptible será transformado en incorruptible. Es la resurrección de la iglesia nuevo testamentaria. Pero tiempo después de eso, habrá otra resurrección también, que es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es a la que se está refiriendo David. No es una resurrección general para todos, sino que existen etapas para estas diferentes resurrecciones. Acabo de mencionar el de la iglesia, que es el primero. Posterior a ese serán el de los santos del Antiguo Testamento. De hecho, primero va a ser la resurrección de los santos de la tribulación. Y posterior a eso, los santos del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver el de los santos del Antiguo Testamento. En Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor, es decir, Cristo Jesús, vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de que yo físicamente muera, en mi carne he de ver a Dios. ¡Wow! Yo sé que nuestro Señor Jesucristo vive, y porque Él vive, después de que yo haya muerto, yo sé que en mi carne le veré. Hablando de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento.
También lo podemos ver en Daniel, y hay varios versículos, pero nada más vamos a ver este otro y aquí terminamos, hermanos. Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, hablando del tiempo de la tribulación o posterior a llegando a lo último, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen, es decir, muertos, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, eso no es para los santos del Antiguo Testamento, pero sí son para, es otra resurrección. Recuerden, me parece que son 6 o 7 resurrecciones distintas. Y por último vamos a ver Isaías, capítulo 26, versículos 19 al 21. Isaías 26, 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Hasta ahí lo vamos a leer. Qué precioso, porque nuestro Redentor vive, y Él fue las primicias de la resurrección. Todos los santos del Antiguo Testamento, de la edad de la iglesia, e incluso los santos de la tribulación, resucitarán, porque nuestro Redentor vive. Y David lo sabía, y él lo entendía. Ciertamente sus maravillosas misericordias derramadas sobre sus hijos. Vamos a orar. Señor Padre, te estamos pidiendo en esta tarde que nos ayude, Señor, siempre a entender la importancia de exponer nuestra causa a usted, sabiendo, Señor, que usted siempre nos oye, a sus hijos, sabiendo, Señor, que usted nos protege, usted nos ama, usted siempre es fiel cuando nosotros no lo somos. Gracias, Señor, porque usted conoce nuestros corazones siendo omnisciente, al igual que su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo también, que mora en nosotros. Le damos gracias, Señor, sobre todo, que su palabra es fiel y justa y perfecta. Y así como su Hijo Jesucristo resucitó en victoria y tuvo el poder sobre la muerte, así también nosotros que hemos creído, nosotros quienes entendemos que nuestra porción es usted, nuestra porción, nuestra heredad está en los cielos y no aquí, también seremos resucitados de igual manera a su debido tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.